¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a estar viendo de manera rápida la elección para el poder legislativo. Recuerden, tradicionalmente había dos poderes que iban a elección vía urna, que era el legislativo y el ejecutivo. Las características de estos poderes es que uno es unipersonal, el ejecutivo. Lo veremos en la siguiente sesión de manera muy breve, porque en realidad la mayoría de reglas las vamos a ir tratando de manera general. Y tenemos la elección también para el poder legislativo. ¿Qué características tiene el poder legislativo en México? Tenemos un poder legislativo bicameral, tenemos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Tenemos como característica que la Cámara de Diputados cada 3 años su integración total va a una nueva elección, es decir, cada 3 años hay una nueva integración. Tuvimos un breve periodo de posibilidad de reelección inmediata eh, y nuevamente se eliminó de la Constitución la posibilidad de reelección inmediata. Los legisladores se pueden reelegir, sí, pero no de manera inmediata. Esto viene a copiar un poco o viene a restablecer la configuración constitucional que se tenía en 1933, si no mal recuerdo, en donde se prohíbe la reelección inmediata. Del 33 hasta el 14 tuvimos estas disposiciones. Después tuvimos una ausencia legislativa de cómo tener reglas para la reelección y hoy regresamos a una prohibición. ¿Qué características vamos a encontrar en este poder legislativo? Los artículos constitucionales, el artículo 52 nos marca la integración de la Cámara. Como ustedes saben, hay 300 diputados y diputadas que se van a elegir por mayoría relativa. ¿Cómo debemos entender esto? Esto ya lo hemos estado hablando, esto ya lo deben de tener muy entendido. Esto quiere decir que en cada distrito, quien obtenga el mayor número de votos va a ser quien va a tener ese distrito y va a colocar ahí a un representante. Y tenemos 200 diputados que serán electos por el principio de representación proporcional. Es decir, tenemos una integración a través de dos mecanismos de traducción de votos en escaños. ¿De dónde veníamos? De una Cámara integrada simplemente por mayoría relativa. ¿Qué pasa si yo nada más tengo una Cámara integrada por mayoría relativa? Tengo una distorsión realmente o no veo reflejado esta pluralidad política. ¿Qué se buscó con los diputados de representación proporcional? Que los partidos que tuvieran o las fuerzas políticas que tuvieran una votación representativa pudieran tener un reflejo de representantes en la Cámara. Esto permite una menor distorsión de esa representación, porque cuando yo solo tengo un ganador y los demás son perdedores, ahí yo tengo una distorsión en la representación. ¿Qué pasa con las elecciones aquí en el Poder Legislativo? ¿Qué pasa si yo tengo el distrito 1 y tengo 4 partidos y únicamente uno puede ganar? Quiere decir que 3 partidos van a perder todo, ¿eh? No van a tener esa representación. Y entonces, este mecanismo vino a colocar una representación a esas fuerzas políticas que no ganaban el distrito, pero que tienen una fuerza política importante y entonces se deben de ver representados. Aquí les pongo que es importante recordar la facultad que tiene el INE en materia de distritación. Lo vamos a ver en la siguiente sesión, yo creo, las facultades que tiene el INE tanto en elecciones nacionales o federales y locales, es decir, que son atribuciones que independientemente de qué elección se tiene, el Instituto Nacional Electoral va a tener esa información, esa facultad. ¿Quién tiene la información de quiénes pueden votar en una entidad federativa? El INE es quien va a construir ese banco de datos que va a saber quiénes pueden participar.
Participan muchas veces solo en una elección local. En el 27 vamos a tener muchas elecciones a gubernaturas. Es decir, yo necesito saber quiénes pueden participar. Es un elemento de certeza de toda elección. Si yo tengo un universo de 100 personas que pueden votar, yo tengo que garantizar que esas 100 personas puedan votar. Pero tengo que ver los requisitos de que quienes pueden votar cumplan esos requisitos, es decir, que no exista una irregularidad de que existan personas que no debían votar y estén en esa lista, o que las personas que sí debían de estar en esa lista estén fuera de esa lista sin ninguna justificación. Entonces, así también es un poco entender esa facultad que tiene hoy el INE a nivel nacional y también a nivel local. Es decir, en todas las elecciones el INE va a tener esta facultad. ¿De dónde o cómo se construyen los distritos y por qué 300 distritos? De hecho, es una división para tener una conformación numérica en Cámara de Diputados. Si yo les pregunto qué es mejor, más o menos diputados, ¿cuál sería la respuesta de alguien? ¿Cuál sería la lógica? ¿Necesitamos más diputados o necesitamos menos diputados? Depende de la población, o sea, en cuanto crezca, deberían de ser más. Depende de qué tanto tú quieres una representación. Si yo tengo una cámara más amplia, es decir, con un mayor número, tengo una mejor representación, porque me permite, en principio, tener más espacios en donde distintas fuerzas políticas se puedan ver reflejadas. Pero si tengo más espacios, pero solo por mayoría relativa y construyo distritos para que únicamente gane una fuerza, no me sirve de nada. Entonces, sí, la lógica también es, si aumenta la población y yo quiero una mejor representación, tiene que aumentar el número de representantes. Esto me permite que un número de población sea llevada su visión a la Cámara de Representantes, a los representantes, y ellos puedan tomar las decisiones en su nombre. ¿Cuántos son muchos, cuántos son pocos? Depende también de decisiones políticas y de qué se quiere en esa Cámara. La población en México ha ido incrementando. Si ustedes se dan cuenta, el número de representantes no. Entonces ahí tenemos una característica de cosas que se podrían mejorar. Que es muy caro. Yo no sé cuál es el parámetro para decir que una cámara puede ser muy cara y no dependerá simplemente del número. Yo puedo tener una cámara más grande, pero con una construcción distinta puede que el costo no aumente muchísimo. Y yo lo que estoy intentando garantizar es una correcta representación. ¿Qué características tiene la representación en Cámara de Diputados? Ahí yo voy a ver la fuerza de la representación política. Yo ahí voy a encontrar las visiones de los partidos políticos. Recuerden, esto ya me estoy casi seguro que lo dijimos, para tener yo representantes debo de tener un 3% de votación. Es decir, si yo mantengo el registro, automáticamente tengo derecho a tener alguna representación en la Cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no gano ningún distrito electoral, ¿eh? De los 300 como fuerza política no gané ninguno. Pero si llego a tener ese 3% en esa votación, mantengo el registro, debo de tener un representante ahí. Es decir, si yo soy un partido político que tengo mi registro a nivel nacional y lo mantengo en la elección, quiere decir que yo tengo que estar participando políticamente en la toma de decisiones. Por eso es importante también cómo se va a construir la distritación y esta distribución de espacios. Habrá que ver y estar atentos en cómo se presentan propuestas de reforma para la integración de la Cámara, porque si me dicen que la Cámara únicamente va a tener distritos uninominales de mayoría, vamos a tener una distorsión de que la fuerza política mayoritaria va a tener una sobrerepresentación. ¿Qué quiere decir esto? Que con una votación, voy a poner un ejemplo, del 35% se va a traducir en un 80% de la integración de la Cámara. Es decir,
¿Cuál sería lo ideal? Que si yo obtuve el 35% de votación, yo tenga el 35% de la integración de la Cámara. Que si yo tuve un 15, tenga un 15% en esta integración. ¿Qué pasa? Dependiendo de cómo yo traduzca votos en escaños, puedo tener esta distorsión. Y entonces yo tengo una votación menor que no se ve realmente reflejada en el número de representantes y es decir, en quién puede tomar o no las decisiones. Recuerden cuál es el límite de sobrerepresentación. Hasta un 8%. Es decir, la Constitución te dice, si tú sacaste 10 de votación, puedes llegar hasta 18. Es decir, ahí hay un tope. ¿De dónde viene esto? Recuerden que venimos de un régimen de partido hegemónico. Y esto fue una negociación cuando el PRI era un partido hegemónico. El PRI, no recuerdo, era un número mayor, creo que era el 16% que querían de sobrerepresentación. En la negociación política se quedó el 8%. ¿Cuál sería la redacción ideal en una constitución? Eliminar esa sobrerepresentación, es decir, quitar esa distorsión de votos en escaños. Yo lo que quiero es que si en votación yo tengo un 20%, que yo tenga ese 20% en esa representación. ¿Cuáles son las cosas que se dejaron de hacer? Regular bien las coaliciones. No se regularon bien las coaliciones. ¿Por qué? Porque en principio partidos políticos y coaliciones eran tratados como sinónimos. Y hoy no vamos a entrar tanto a detalle, pero tengan presente que cuando un partido político va en coalición, tiene un régimen jurídico distinto a cuando un partido político va en solitario. ¿Qué les recomiendo? Les digo, no entra tan a profundidad este curso en ese tema. ¿Qué les recomiendo? Que cuando quieran analizar coaliciones, se vayan a ver los convenios de coalición y van a ver que hay tipos de coalición y esto implica desde representantes en fiscalización, desde representantes que van a ser encargados en radio y televisión. Entonces ahí se constituye como una nueva figura que va a estar representada en el Consejo General, que va a estar representada en al interior del INE con ciertas responsabilidades. ¿Por qué? Porque ya no estás actuando en lo individual. Y entonces tú ahí tienes ya una coalición, tienes que tener un convenio, ahí van a ver el número de, al rato se los mando y van a ver cómo los partidos políticos colocan en qué distritos van en coalición y cuando van en coalición tienen que colocar, voy a poner un ejemplo que pasó, cuando va el PRI y el PAN en una coalición y hay 200 distritos que están en juego y ellos van en coalición, ellos ponen distrito 1, yo voy a poner candidato que le corresponde al PAN distrito 2, al PAN distrito 3, al PRI. Y entonces tú ahí tienes ya claridad. Esto fue una construcción que se exigió desde el INE. ¿Por qué? Porque era intentar limitar esa ficción de la coalición para buscar una mayor sobrerepresentación. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya saben, No, cualquier cosa, profesor. interrumpan, pregunten con toda libertad. ¿Cuál es la base para esta distritación, para esta geografía electoral? Yo tengo un censo. ¿Cada cuántos años se hace un censo? Cada 10 años se tiene un censo. Es decir, en el 2030 vamos a tener un censo. Quiere decir que en el 2030, con esa información, el INE va a arrancar, el INE o la autoridad que sea la encargada de la geografía electoral, no sabemos redacción, no hay todavía una propuesta, pero van a tener otros datos. ¿Qué va a pasar? ¿Quiere decir que el Estado de México va a ser el estado con mayor población? La lógica nos dice que sí va a seguir siendo el estado más poblado, pero si hay otros estados que crecen más, quiere decir que crecen más en proporción, es decir, no sé, pasa algo importante en Colima, un boom de inversión, un boom de recursos y entonces mucha gente inicia a ir a Colima y Colima crece muchísimo. Colima se coloca aquí más o menos en la población de Chiapas, es un ejemplo. ¿Qué va a pasar? La del Estado de México sí creció, pero no creció tanto en proporción.
Y entonces, si uno de los estados crece más en proporción, cuando yo tenga el número total de población, lo voy a tener que dividir entre cuánto. También dependerá si hay un cambio en la integración y en el número de distritos. Si deciden que la Cámara sigue siendo de 500, pero 250 van por mayoría relativa, quiere decir que voy a tener 250 partecitas en donde voy a elegir de manera directa a un representante. Ese número puede variar, o puede que me digan las 500 personas, diputados y diputados, van a ir por mayoría relativa, entonces voy a tener que dividir no entre 300, sino entre 500. Es decir, lo que deben de entender es la lógica. ¿Por qué? Porque esta fórmula puede cambiar. ¿El número de distritos se puede mover? Sí. ¿De qué dependerá? De la redacción constitucional. Si quieren ir por un sistema únicamente de mayoría relativa, pues, tal vez van a colocar 500 distritos. ¿Por qué? Porque han dicho que la representación proporcional es la mala de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque ahí los partidos políticos colocan a su gente, como si en los de mayoría relativa van por elección directa a la ciudadanía, las candidaturas. No, los partidos políticos, tanto en mayoría relativa como en representación, colocan a los cuadros que ellos deciden. Entonces ahí son temas distintos, nada más tengan presente en cómo es la traducción. Y aquí tenemos los datos. Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León. ¿Qué pasó? En esta distritación pasada, por ejemplo, la Ciudad de México perdió, si no mal recuerdo, 2 distritos. ¿Por qué? Porque en proporción creció menos que, por ejemplo, Nuevo León y que otros estados. Y ahí hubo un incremento en esos estados de representación. Aquí les puse la fuente. Los censos tienen un montón de información. El INE únicamente toma el número de personas que estamos en el país. Y esa es la base para la distritación. Es decir, el INE no inventa, el INE toma la información de otro constitucional autónomo que está encargado de producir información. El INE toma esa información y va a hacer esto. Esto es la fórmula que les digo. Población total del censo entre el número de distritos. Aquí está. Y cada distrito debía de tener este número de población. Estoy hablando de población y no de ciudadanía. Recuerden esto siempre. No es lo mismo población a ciudadanía. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes hace 10 años formaban parte de la población, pero no eran ciudadanos. ¿Por qué? Porque no habían obtenido la mayoría de edad. Pero los diputados, ya María del Carmen ya se rió porque dice, no, yo hace 10 años también era ciudadana, porque los diputados van a tomar decisiones que también te afectan a ti. También estoy representando a esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo tengo que tener como base, como ese punto para distribuir el peso de cada representación a la población total. Las personas que en el 2020 tenían 15 años, para el 2024, si se hizo bien esa distritación, aún no eran ciudadanos cuando se hizo la distritación, pero ya cuando se abre la urna, ellos ya estaban con las condiciones para ser considerados ciudadanos y ejercer su voto. Y entonces, por eso se hace la fórmula así. Y cada entidad tiene un número de población. Lo vimos. Sí, el Estado de México va a ser quien tenga más distritos. Y aquí copié una tablita de cuando yo vi el tema de distritación. No le hagan caso a lo amarillo, esa era una anotación para otra cosa. Pero aquí tienes Aguascalientes, 3 distritos. Es decir, ese número que tuvimos de cuánta población de 420,046 entró 3 veces en Aguascalientes. Entró 9 meses 9 veces, 9 meses, 9 veces. 2 veces en Baja California. Y aquí me detengo con estas dos.
¿Por qué? El número mínimo de distritos que establece la propia Constitución, y tomen nota en esto, no importa la población, siempre voy a tener mínimo dos representantes. Eso es una de los límites que coloca en el ejercicio del INE la propia Constitución. ¿Podrían ser más? Sí, pero ¿qué es lo que se está buscando? Que no importando el número de población, tú tengas una representación garantizada en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y entonces aquí van a ver que hay distintas entidades: Colima, Campeche, Baja California Sur, mm, y me parece que son los únicos. Tlaxcala tiene tres, por ejemplo, Aguascalientes tiene tres, es decir, son entidades que no tienen mucha población. ¿Esto en qué se refleja? En el número de distritos. ¿Cuánto me va a dar el total de distritos? 300 distritos. Es decir, yo tengo 300 partecitas. ¿Qué características voy a tener? Ahorita vamos a hablar un poco de las reglas, pero aquí los distritos fuera de rango quiere decir que están o por encima o muy por abajo de la población de ese número que habíamos visto de 420 y tantos mil. Si estás muy por encima, estarías fuera de rango. Si se dan cuenta, cuando el INE hizo esta distritación, no tenía ningún distrito fuera de rango. ¿Qué pasa si hoy en día se hace este ejercicio? Hoy vamos a encontrar, lo más seguro es que tal vez tengamos uno o dos fuera de rango. ¿Por qué? Porque la población en todo momento se está moviendo. No sé, eh, voy a poner un ejemplo lamentable, pero Zacatecas ha tenido mucha violencia, o Guanajuato ha tenido mucha violencia. Y entonces mucha población se decide mover. Tal vez de Guanajuato migran a Querétaro. Y entonces tú tienes un incremento en los distritos de Querétaro y tienes una disminución en los distritos en Guanajuato. Esto, la población siempre se está moviendo. Este dato que le estoy diciendo también es importante porque el INE muchas veces lo que cuida es que no tengamos una migración atípica. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una elección local, no es coincidente con la federal, y de repente ves un gran número de nuevas credenciales con domicilio, no sé, en Veracruz. Y entonces los partidos políticos que están cuidando el padrón electoral que se va a utilizar con la lista nominal para esa elección, ahí tienen una característica. Ellos están siempre verificando y dicen, oye, esto me está sonando raro. INE checa por qué se están moviendo mucho de una entidad a otra. Entonces, en todo momento hay un trabajo del Registro Federal de Electores. Hola, maestro, ¿por qué va a dejar de dar clase en 2 semanas? El LICET es por la modalidad de la materia, y sí, André Breton, el famosísimo turismo electoral. Entonces, pero ese turismo electoral es sancionado, ¿eh? Y sí ha habido casos de sanción. Lisette, lo que les dije es, tenemos esta modalidad donde la facultad estuvo probando un poco este mayor obligación de ustedes en estar asistiendo a las sesiones. Tenemos un tiempo más corto. De hecho, esta materia yo creo que el siguiente semestre va a estar ya con los tiempos normales, con la información en la plataforma, pero lo que les dije es, después de la evaluación nos ponemos de acuerdo y seguimos con un listado de temas que los pactamos con ustedes y entramos a profundidad, es decir, mi compromiso con ustedes es durante todo el semestre, hay un compromiso formal de evaluación, ese lo vamos a cumplir, pero de eso no se preocupen. Y entonces también aquí tenemos una característica de distritos indígenas, es decir, donde hay una concentración fuerte de personas indígenas. ¿Quiénes son indígenas? ¿Alguien recuerda cuál es la pregunta que hace el INEGI para saber quién es población indígena? Y es, ¿tú te reconoces como indígena, como persona indígena? La respuesta que puedes dar es sí y no. Si yo digo que sí, yo soy considerado como indígena dentro del censo y entonces yo tengo distritos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un porcentaje de alrededor del 40% de población que se considera indígena y entonces ahí yo también puedo tener distritos indígenas. ¿Esto para qué me sirve estos distritos indígenas? No sé si han visto que hay unas cuotas también, como surgieron cuotas de género, hoy ya hay paridad en ese tema, pero sí puede haber distritos indígenas, lo cual me coloca
la posibilidad de colocar cuotas indígenas. Es decir, el INE le dice a los partidos políticos, oye, tenemos tantas entidades con distritos indígenas. Un porcentaje de tus candidatos en esos distritos tienen que ser indígenas. ¿Qué es lo que está buscando esta nueva formulación y estas características que tú tienes en la distritación? Tú lo que estás buscando es que esas minorías tengan una representación. Es decir, si tú tienes una alta población indígena, lo que buscas idealmente es que tu representante sea indígena. Críticas a este sistema que se ha ido implementando, que tú estás dejando o limitando la participación política de población de esa entidad, de ese distrito, que no cumple con esas características, con esa identidad, tú lo estás dejando fuera de la participación política. Hay argumentos a favor o en contra, hay un argumento muy fuerte que es que históricamente sí ha habido una mínima representación de personas indígenas y por lo tanto tú buscas que todos las visiones, que todos este, estas características sociales se vean representadas. No son los únicos que tienen cuotas, también hay cuota migrante, también hay cuota de discapacidad, también hay cuota de minorías de diversidad sexual. Entonces, ténganlo presente. Si quieren, voy a buscar información y les voy a mandar cuántos eran el número exacto, porque no lo recuerdo de memoria, el número exacto de diputados indígenas, de diputados migrantes, de diputados de minoría sexual, de diputados con discapacidad. ¿Qué es lo que buscas? Que esas ideas, que esa visión que tú tienes social pueda ser llevada a la discusión y a la toma de decisiones. Es decir, muchas veces lo que dicen las personas es, oye, no estás viendo la realidad con mis ojos, yo quiero que entiendas las necesidades que tenemos. No sé si haya dudas hasta aquí, en el chat pusieron algo. Sí, nada. Eh, seguimos. Y estos son los criterios que se usan para la distritación. ¿Por qué es importante esto que lo conozcan? Porque en materia electoral siempre va a haber distritación. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una organización para el desarrollo de las elecciones. Esto me permite saber en dónde voy a colocar yo casillas, saber cómo se va a trasladar el material, saber en dónde van a estar las autoridades que yo voy a colocar para el desarrollo de las elecciones. La distritación mueve muchas cosas y es como la estructura, como el mapa interno que tiene el INE del país, que también se traduce en distritos para representantes, pero sirve también para muchas cosas. Y entonces tú y yo tengo distintos criterios. Primer criterio, que ya lo estuvimos viendo, la fuente de información sí o sí tiene que ser el censo de población. O sea, no hay otra fuente de información que el INE vaya a tomar. Puede que haya una actualización o una pequeña medición que hizo CONAPO, no, pues eso no me sirve. Yo tengo una fuente fija, yo tengo una obligación constitucional de utilizar el censo. Aquí era lo que le decía, se permite una desviación población del más o menos del 15%, es decir, no voy a tener uniformidad en la población en los distritos. Entonces me permito cierta distorsión para arriba o para abajo. ¿Qué me permite esto? Que ni esté muy sobre representado ese distrito o muy subrepresentado. Es decir, hay un equilibrio en el número de población. Y aquí les pongo el acuerdo del INE, en donde van a encontrar estos criterios más desarrollados, más explicados, y ahí van a poder ver esta información a detalle. Regla 3, distritos indígenas, lo que les había dicho. Municipios con un 40% o más de población indígena o afromexicana. ¿Por qué? Porque son estas dos minorías que han estado luchando. En Guerrero hay un distrito local afromexicano, es decir, tengo un 40 o más de población que se identifica con esta identidad y entonces ellos generaron bajo esa información que sea un distrito afromexicano. Se procura agrupar a los municipios con más de 40%, es decir, yo puedo tener en un distrito distintos municipios. ¿Por qué? Porque mi unidad son las entidades, pero adentro de las entidades yo tengo muchos municipios y yo puedo tener municipios con estas características de identidad de las personas. Entonces yo trato de agruparlos, pero no pueden estar en una puntita del estado y luego hasta abajo el otro distrito y decir, ah, mira, voy a hacer el distrito indígena y entonces hago dos, como dos balazos, arriba abajo, así no se puede, tienen que estar juntos. Entonces,
son reglas que se tienen que cumplir. Misma lengua, se busca que tengan una identidad ahí. ¿Qué pasa también? Que muchas veces hay pugnas históricas en estos municipios, y aunque tú tengas el 40%, los partidos políticos y muchas veces la población indígena que también se consulta para la distritación te dicen, oye, ¿sabes qué? No conviene que tú construyas un distrito indígena porque hemos tenido conflictos históricos y entonces políticamente llevar una elección en este distrito va a ser muy distinto y muy difícil. Entonces tú tienes que tomar en cuenta también esa realidad social. Y entonces aquí les dejo, no vamos a entrar mucho a profundidad, nada más tengan presente que están los distritos indígenas. Sí, Lisette. Buenas tardes, maestro. Aquí en este tema de se considera indígena Ujú. o se considera afromexicano, estas preguntas, las ocupan a conveniencia. Entonces, como es cómo se consideran, hasta los del LGBT, que no sé qué Q más lo ocupan a conveniencia. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a sus intereses políticos. Entonces, aquí hay muchas estrategias políticas. Ujú. No, pero a ver, te voy aquí así a hacer una corrección. Una cosa es que políticamente los partidos políticos quieran colocar ahí a personas que muchas veces no cumplen con ese requisito, pero esto yo te estoy hablando del criterio que viene del INEGI. La gente no te contesta en el censo con un criterio político. Cuando el INEGI te pregunta, ¿en tu familia hay alguien que se considera indígena? No estás pensando políticamente, realmente estás contestando esa información que nos da un mapa de todo el país. Ya que los partidos políticos hagan una ficción, y eso les digo, no vamos a entrar tanto a ver el detalle de cómo se da. ¿Por qué? Porque por esa ficción se pusieron distintos requisitos para garantizar que las candidaturas sí fueran indígenas. Y entonces habla de una autoadscripción, pero calificada. Es decir, yo me considero indígena, los partidos políticos dicen Luis Salgado es indígena y te dicen, oye, pero me tienes que demostrar con qué, con cartas de la comunidad, tengo que ver que realmente la comunidad te reconozca como indígena. Y entonces tú vas metiendo ciertos candados para que los partidos políticos no hagan esta ficción. También se dio en el tema de minorías sexuales y reproductivas. ¿Por qué? Porque en Oaxaca hay una figura de los mushes, que son hombres que realizan funciones de cuidado y otras labores sociales que son más características o apegadas al género femenino. Y hubo candidatos que dijeron, es que yo soy mushe, yo entro dentro de esa minoría. Y lo que pasó es que se descubrió que era una ficción. Igual ha habido candidaturas migrantes que no cumplían con esa característica. Una cosa es la regla y lo que busca, y otra la trampa de los partidos políticos, también equidad. En todo han intentado hacer trampa. El caso de las Juanitas. ¿Por qué llegamos a la fórmula de titular y suplente, propietario y suplente del mismo género? ¿Por qué? Por el caso de las Juanitas. Yo colocaba propietario mujer como candidata, suplente hombre, ganaba la elección y ¿qué pasaba cuando llegaban a ejercer el cargo? Las mujeres renunciaban y entonces tú tenías la ficción de cumplir con la cuota, al final tenías más representación de los hombres. Sí, André. La pregunta iba igual en ese torno. Ahora con todo esto de las pues candidaturas que son cuotas, Ujú. el INE o cuál es realmente el mecanismo de control para que si yo me autopercibo como mujer o me autopercibo como indígena, que me digan, o sea, no yo, ¿no? O sea, pero que alguien realmente nada más lo está haciendo por el hueco. ¿Cómo logran que no sea discriminación decir, no, mano, tú no eres mujer? O sea, aunque tú lo digas, no, no. Porque tú tienes una evaluación de requisitos por parte de la autoridad electoral. ¿Qué pasó? Y para eso nos sirven los malos ejemplos. ¿Qué pasó con los requisitos para la elección al Poder Judicial? ¿Por qué hubo un problema del cumplimiento de requisitos? Porque es la única ocasión, o bueno, la única elección, en donde la autoridad electoral no es quien está revisando los requisitos. Y entonces tú ahí tienes un problema.
¿Qué pasó? Tenías a personas que no tenían ni la calificación, que aparecieron en la boleta, el INE los bajó, es decir, le dijo, oye, tú no puedes ganar. ¿Por qué? Porque también hay un momento de doble revisión después, ya que ganaste, también reviso de nuevo los requisitos, pero el tribunal dijo, ¿qué crees, INE? Tú no estás facultado legalmente y constitucionalmente para ver esto. Por lo tanto, regrésale su triunfo. ¿Y cuál es el problema que tú tienes? La falta de certeza del cumplimiento de los requisitos por parte de esas candidaturas ganadoras. Les digo, los malos ejemplos también nos sirven para colocar los puntos en donde tenemos que tener más atención. Vamos a ir por elección donde voy a colocar cuotas, tengo que ser muy cuidadoso en los requisitos. Uno, para no discriminar, es decir, no estar pidiendo requisitos de más. Y dos, para así garantizar que lo que lleguen ahí son las minorías que yo quiero darles voz. ¿Cuál es el problema? Ok. La ficción al interior de los partidos políticos. ¿Qué pasaba cuando había cuotas de mujeres? ¿Qué pasa cuando hay equidad en las candidaturas? Los partidos políticos dicen, es que no tengo un número suficiente de mujeres para las candidaturas. ¿Y qué le dijo a la autoridad electoral? Bajo muy buenos argumentos, de consejeras principalmente. Les dijeron, oigan, revisamos su padrón de militantes y encontramos que la mayoría o casi todos los partidos tienen más mujeres. Y entonces no nos vengan a decir que dentro de su padrón de militantes no encuentran quién puede ser candidata. Ustedes tienen muchas mujeres en su padrón. Entonces, ¿qué es lo que sirve ahí? Muchas veces la realidad confrontada con el discurso. Queremos esas minorías, habrá que garantizar realmente que esas minorías lleguen a la representación. ¿Qué pasa? Que como son grupos que sí han luchado mucho por la representación de sus derechos, muchos colectivos también son un filtro, ¿eh? Un filtro no formal, no legal, pero que sí hay un pronunciamiento de, oye, esa persona no cumple con esos requisitos. Entonces, también por ahí hay un filtro social. Por eso también ahorita voy a entrar a un sitio que nos arroja información. También por eso la información es importante. Recuerden, el voto informado es muy importante. Yo necesito tener la información suficiente para evaluar si lo que me están diciendo los partidos políticos, si lo que me están diciendo las candidaturas es correcto. ¿Por qué? Porque también puede tener esa ficción en los requisitos. Sí, Lisette. Por ejemplo, ahorita que hay muchos colectivos de migrantes que Ujú. han venido a México en caravanas, y piden asilo político por todos los problemas que hay en su país, les han dado apoyos por parte del gobierno, y han sacado su credencial de elector porque es uno de los requisitos. No, Ok. no, porque revisa y para tú tener, Ujú. ahora sí que la ciudadanía, que es el requisito que te piden para tú tener una credencial de elector, no es tan rápido, ¿eh? Hay gente migrante que lleva años y que no es tan fácil que le den la ciudadanía y la nacionalidad mexicana. No es en automático. Una cosa es que tú tengas apoyos sociales para las personas migrantes, lo cual estoy 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque son personas que están ejerciendo su derecho a migrar y porque están buscando ejercer calidad de vida y eso cualquier persona tiene ese derecho y no sabemos en qué momento alguno de nosotros va a tener esa necesidad. ¿Por qué? Porque también hay migración interna, ¿eh? Pero la credencial de lector no se le da a cualquiera, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te tardan en dar una credencial de lector? Tú vas, entregas papeles y pasan 10 días. Si no mal recuerdo, ese es como el plazo que ahorita trae el INE. ¿Por qué? Porque el INE revisa requisitos. ¿Por qué? Porque también puede haber robo de identidad. Y entonces va a un centro que tiene el INE en Hidalgo, en donde hay personal muy calificado, donde está viendo si es un homónimo, si son gemelos, si es algo que está saltando la información y entonces te pueden negar la credencial. ¿Por qué? Porque tú mentiste. Entonces, sí es un cuidado muy específico en la construcción del padrón. Yo tengo que tener la certeza que únicamente pueden estar los que deben de estar en esa lista. Fue uno de los requisitos muy fuertes en esas primeras etapas de la transición democrática. Tener la certeza que podían votar los que realmente podían votar. No voy a excluir con ciertos criterios políticos a quien no me conviene que vote desde el poder, pero tampoco voy a inflar el padrón con personas que no deben de estar ahí. ¿Quiénes revisan eso?
Y se los dije, en todo momento los partidos políticos están verificando eso. Por eso muchas veces se había perdido ese listado por parte de representantes de los partidos porque se entregaban copias. Ahora ya no se entregan copias, ahora es una visita en físico, en computadora, donde solo tú puedes verificar datos en esas computadoras que son del INE, entonces ya no sale ese padrón. Es un candado que se tuvo que utilizar. ¿Por qué? Porque los partidos políticos también le daban un mal uso, se daban copias que hizo Movimiento Ciudadano, lo colocó en una nube. Y entonces un investigador de no recuerdo qué país, verificando cuáles eran riesgos de algunas bases de datos, llegó a el padrón electoral y mandó un correo: oye, INE, aquí estoy encontrando tu padrón, ¿qué está pasando? Y entonces ahí inició la investigación. Los padrones se entregaban con cortes distintos, con esos cortes se hizo una verificación y se dieron cuenta que era Movimiento Ciudadano quien había colocado el padrón electoral en una nube. No es posible, necesitas la carta de naturalización. Primero debe ser residente, sí. A ver, ese es otro tema, no nos metamos mucho, pero no, la credencial del elector no se entrega de manera sencilla. Otro de los criterios: los distritos electorales locales se deben construir preferentemente con municipios o demarcaciones territoriales completas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a estar partiendo municipios para hacer distritos electorales. Trato de cuidar que adentro de un distrito estén municipios completos. ¿Por qué? Porque esto me permite una mejor configuración de los distritos. La mayor compacidad, esto es, los distritos locales, distritos electorales tengan una forma geométrica lo más cercana a un polígono rectangular. ¿Por qué? Por lo que les decía, yo lo que busco es cierta uniformidad en los distritos, es decir, formas geométricas, porque si yo inicio a hacer una dispersión de cómo construir el distrito, es decir, lo tengo primero aquí, una parte del distrito donde dice criterios y la otra parte está acá abajo, pero está separada por todo este texto, lo que estoy yo teniendo son criterios políticos para configurar los distritos, son los llamados distritos salamandra. Eso es en la literatura especializada. ¿Por qué? Porque tienes figuras amorfas que atienden a criterios no jurídicos, no de distribución de población sin fines políticos. Tú estás construyendo donde sabes o cómo lo construyes para que siempre gane una fuerza política. ¿Dónde se da mucho esto? En Estados Unidos, sí hay distritos salamandra. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Tiempos de traslado. ¿Por qué creen que los tiempos de traslado son un dato importante en la construcción de distritos? Porque yo voy a tener una elección en donde distinta información, distinto material yo lo tengo que estar trasladando. Y no les voy a decir algo que ustedes no conozcan. México tiene muchas características en su territorio. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Pues estoy construyendo un distrito, pero hay un río en medio, entonces yo tengo que separar ese distrito. No puedo tener un río que parte el distrito. ¿Por qué? Porque me va a dificultar traslados. O yo estoy más cercano a una población que geográficamente parece más lejos, pero que por la orografía realmente yo tengo una mayor facilidad del traslado hacia esa población que parece más lejana a una población que está más cercana, pero por la orografía en realidad no hay una vía accesible para esa comunicación. Y la continuidad geográfica, esto es lo que les digo: límites geoelectorales aprobados por el INE. Entonces, son los criterios para yo estar construyendo. Así son los 300 distritos. Ahora nos vamos a la Cámara de Senadores. Artículo 56. Aquí la lógica no es por distritos. El Senado, ¿cuál es la lógica? En cada estado. Es decir, allá tenía una representación que se distribuye en 300 partecitas. Esas partecitas, la regla es 2 en una entidad como mínimo. Yo puedo tener distintos en cada entidad, pero hay 300 partecitas. Acá lo que tengo son 32 partecitas. Y en cada estado y la Ciudad de México, yo voy a tener un número fijo de representantes, es decir, voy a elegir 2 por votación mayoritaria, después voy a tener la representación de la primera minoría, es decir, yo ya tengo 3 de 4 senadores por entidad. Nada más que la siguiente lista no es una lista por entidad. ¿Por qué? A diferencia de cómo se construyen las listas
de representación proporcional en diputados, que es por circunscripción, es decir, un número de un conjunto de estados, de entidades. Acá lo que tengo es una lista nacional. Entonces, lo que puede pasar es que tengo 3 senadores en la Ciudad de México y el RP que llegó en realidad no es de la Ciudad de México. Tiene otro domicilio, pero está bajo la lógica de una lista nacional. Esas son una de las principales distinciones entre la representación proporcional en diputados y en Senado, es la configuración de la lista. ¿Dónde yo puedo verificar esto? Aquí les puse una página que la mayoría de ustedes yo creo que conocen, candidaturas.ine o conoceles.ine. ¿Y qué característica tiene esto? Que yo voy a llegar a información de las distintas candidaturas, nada más que tiene un límite. ¿Por qué? Porque quienes nutren estos sistemas son las propias candidaturas, los propios partidos políticos. ¿Qué pasa? Vamos a compartir. Aquí estábamos viendo el Senado. Esta es la página del INE. Aquí tenemos vota este 2 de junio, el 2 de junio pasado, del 2024. Entonces yo aquí tengo Presidencia de la República y me da todos, Movimiento Ciudadano, que fue el que fue de manera individual, tengo Fuerza y Corazón por México y tengo Sigamos Haciendo Historia. Es decir, en esa elección hubo 3 opciones de voto: un partido político individual y las coaliciones. Estábamos viendo Senado, Senado por representación proporcional, y aquí te aparecen todos. Va a iniciar, como siempre, inicia el listado de partidos, es decir, por el registro más viejo. Por eso siempre va a aparecer primero el PAN, luego el PRI, el PRD aparecía, ya no va a aparecer. ¿Por qué? Porque perdió el registro. Luego PT, Verde, Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Qué va a pasar en la elección del 2027 con esta página? Si llega a haber un nuevo partido político, lo vamos a encontrar aquí, después de Morena. Morena ya no va a ser el último. ¿Y qué requisitos va a tener que cumplir ese partido político para seguir apareciendo después de la elección? Tener el 3%. Y recuerden, si tiene el 3%, va a tener un representante. Entonces, tenemos Senado, representación proporcional. Me voy a Morena y consulto. Y aquí tengo el listado de RP que colocó Morena. ¿Quién era el 1 de la lista? Es decir, el que está casi seguro que va a llegar al Senado, o segurísimo por la votación: Adán Augusto, luego Citlali, luego Rosario, luego Susana. Y aquí tienes todo el listado. Y entonces tú aquí tienes el listado de Morena. Aquí, por ejemplo, al final, no sé qué pasó, si no subió la información o hubo algún problema con sus requisitos. Lo más seguro es que no haya subido información. Y entonces tú aquí tienes. Nos vamos al PAN. Y entonces aquí tienes. ¿Quién era el primero? Marco Cortés. ¿Quién era la segunda? Karen González. Y así, Ricardo Anaya el 3. Lili Telles el 4. Entonces, los partidos políticos aquí colocan a sus candidaturas. Si se dan cuenta, aquí está por partido político. Vámonos a diputados de mayoría relativa. ¿Por qué hice esto? Uno, porque puedo yo tener candidatos independientes. Tuve 2 candidaturas independientes a la Cámara de Diputados, uno en Chiapas, otro en Michoacán. Aquí están. Y también tengo esta característica. Tengo las coaliciones. Por ahí vi que había en el chat. También aparece, ¿no? En ¿Es ilegal la tener el padrón electoral? Sí, quien no haya preguntado esto, y si lo llegan a tener, es ilegal. Ustedes están teniendo una información que no deben tener y por nada intenten tener información del padrón electoral. Entonces, sí es un delito. Listado de electores: cuando tú eres en la casilla y estás ahí, te dan un listado para que estés marcando quién está votando. Esto se le da a los representantes de los partidos políticos.
hay una obligación de los representantes de los partidos políticos de regresarlo. También esa información, si se la llegan a quedar, van a incurrir en una omisión electoral que va a tener consecuencias. Entonces no se queden con esa información, no intenten sacarle copias, no intenten hacer nada con la información del padrón y del listado nominal. Les digo, aquí qué características podemos encontrar, que yo puedo encontrar también cómo están por coalición. Y entonces yo aquí tengo en Aguascalientes quienes estuvieron en Baja California, también por movimiento que diga por Morena, PT y Verde, una coalición. Y se dan cuenta, nada, es así rápido, hay un listado de 26 opciones, es decir, un montón de nombres. Me voy directo al partido político, por ejemplo, el Verde. Si ya varios fueron en coalición, lo que voy a encontrar, la lógica es menos candidaturas. Es decir, no fue una coalición total. Presentaron un número fuerte de candidaturas vía coalición, pero en ciertos distritos ellos fueron en lo individual. Igual Morena van a ir al mismo número de distritos en lo individual, y el PT van a ir al mismo número de partidos en lo individual. Es decir, ahí yo voy a encontrar en la boleta a todos los partidos en lo individual, no voy a encontrar a la coalición. En principio puede que sí haya coalición y ellos en lo individual, puede haber ahí distintas combinaciones, pero esta información es importante que ustedes la conozcan. ¿Por qué? Porque me da detalle digo, no sé quién se llama Aurelia Ponce, entonces yo consulto y aquí te da la información. Cargo al que aspira, la edad, el estado, número de fórmula, su dirección, sus redes sociales, su correo electrónico, y aquí información que el INE les fue consultando. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? ¿Cuáles son sus propuestas en materia de género, trayectoria política, su historia profesional, grado de estudios, licenciatura, título, curso? No sé, por ejemplo, si alguien me dice que está titulado y tengo el nombre, puedo ir y buscar su cédula profesional. ¿Por qué? Porque pasa que mucha gente dice estar titulada y no está titulada. Entonces ahí también es un mecanismo en donde yo puedo estar, pues, buscando rendición de cuentas por las candidaturas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro en la elección, en la distribución, Justamente en el acta aparece, ¿no? Atrás. Estos números. Saca o en tu trabajo, Jair? Bueno, aquí. Creo que es. Sí, los nombres de los Ah, candidatos. es que nada más Aparecen. escuché algo de atrás, por eso decía si era aquí o... Ah, no, Ah, aquí. sí. ¿Qué características voy a tener en los de RP? Ese listado, digo, uno no es de memoria y pues, me voy a aprender quiénes eran de RP. No, pues, y si se dan cuenta, por ejemplo, en el Senado es un listado que el orden sí lo voy a encontrar en todas las boletas de la misma manera. ¿Qué va a pasar en diputados? Dependiendo de la circunscripción, yo voy a encontrar distintos listados. Entonces, ¿por qué me sirve darle la vuelta a la boleta? Porque tal vez yo sé que la opción política por la que yo voy a votar no va a ganar ese distrito. ¿Por qué? Porque no es la primera fuerza política, pero puede que sea la segunda fuerza política. Y entonces me sirve a mí, no es un voto al vacío. Yo ya sé que si llega a ser la segunda fuerza y digo, esta candidatura me agrada, es de RP, ¿cómo yo lo voy a beneficiar? Pues veo cómo la manera en que ellos pueden llegar. Entonces sí, es una información importante darle la vuelta a la boleta. Digo, si le das la vuelta a la boleta y nada más ves los nombres, no creo que te diga mucho. Digo, por ejemplo, a la del PT yo en la vida la había escuchado. No sé su trayectoria política, no lo ubico yo, puede ser mi ignorancia, pero ahí habrá que ver cómo yo antes verifiqué esa información. ¿Por qué? ¿Y qué desventajas sí tienen RP? RP nunca los voy a ver casi en campaña. Y entonces, pues yo también tengo que buscar y también desde la visión de la autoridad generar estas herramientas de información. Es decir, que la ciudadanía que quiera ver quiénes van a ser sus candidaturas pueda llegar a esa información. Les digo, las malas experiencias sirven para mucho.
Vean lo que pasó con estas candidaturas de la elección al Poder Judicial. Casi nadie los vio en campaña. ¿Por qué? Porque no aparecieron en radio, no aparecieron en televisión, dependían de redes sociales y, perdón, pero la mayoría pues, no tenían una interacción previa con nosotros en redes sociales. Entonces era muy difícil, uno, que supieran dónde iban a estar en la elección y dos, que realmente tuvieras una interacción con quien podías votar. Distinto a radio y televisión, distinto a estar escuchando también propuestas generales de los partidos políticos. Son elecciones totalmente distintas. El programa no me marca la elección al Poder Judicial como uno de los temas, pero yo quiero hacer la distinción y si quieren, dentro de los temas adicionales que nos ponemos de acuerdo, hagamos un análisis de este tipo de, bueno, de la elección al Poder Judicial y de sus reglas. Ahorita nada más lo coloco ahí como un parámetro de comparación. Entonces ahí, adicional, abrimos esas sesiones centrados, uno de los temas en elección al Poder Judicial. ¿Alguna otra duda? Y sí, como dice Yair, revisen las boletas en la parte de atrás. Ustedes van en 2 años, vamos a tener una elección. De hecho, en un año ya vamos a estar en proceso electoral. ¿Por qué? Porque el proceso electoral arranca en septiembre. Septiembre del 2026 va a arrancar el proceso electoral 2026-2027. Entonces ahí vamos a tener un montón de actos ya preparando esa elección. Y vamos a tener, por ejemplo, un momento de corte de el listado de quienes van a poder votar. No va a ser de inmediato, vamos a tener un corte de quienes pueden ir en coalición. Es decir, hay un momento en que los partidos políticos deben definir su coalición y quienes van a entrar en esa coalición y qué candidaturas entran en esa coalición. Entonces vamos a ir viendo un montón de momentos desde septiembre del año siguiente. Entonces, cuando les digan en la discusión del presupuesto de egresos del poder, de la federación, perdón, que les digan, es que hay que quitarle recursos al INE porque el año siguiente no tiene elecciones, te están mintiendo. ¿Por qué? Porque desde el año siguiente el INE ya está con actividades del proceso electoral. ¿Qué características tienen distinta la elección de diputados, senadores y también para el Poder Ejecutivo? Voy a encontrar, por ejemplo, también muchos debates. ¿Qué pasó con la elección del Poder Judicial? Les digo, las malas construcciones sirven de ejemplo. No era viable hacer un debate con 60 candidaturas. Era imposible simplemente en tiempo, simplemente en espacio. ¿Dónde meto a 60 candidaturas, a 60 personas candidatas para discutir sus propuestas? Comparen con la elección presidencial. 3 personas. ¿Qué me permite esto? Una mejor interacción, me permite una mejor planeación. Hay una obligación por parte de la autoridad electoral de organizar un número mínimo de debates y entonces la autoridad electoral coloca ese mínimo más uno más. Esa ya ha sido como la tradición. Es decir, el INE ha obligado a uno más de lo que te dice la ley. Y esto te permite que generar información para la ciudadanía. Es decir, no me voy a quedar solo con lo que yo veo en la calle, solo con lo que veo en radio y televisión, sino también genero mecanismos en donde yo le voy generando información a la ciudadanía. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque el voto tiene que ser informado. ¿Dudas, comentarios? Si no hay duda y comentario, cerramos el día de hoy. Nos vemos el viernes igual 3:30. Seguimos con los temas y nos ponemos de acuerdo. Yo creo que va a ser lunes, miércoles y viernes de la siguiente semana para cerrar temas y ya después nos ponemos de acuerdo. Gracias. Gracias, profe. Gracias a Gracias, todos. Hasta profesor. luego. Buena tarde. Gracias, buenas tardes.